Hay días en los que sientes que has peleado demasiado, que cada oración se estrelló contra el silencio, que cada lágrima cayó sin respuesta. Días en los que el alma se cansa de resistir y el corazón susurra, ya no puedo más. Pero hoy, en este preciso instante, hay una voz que rompe el ruido de tu batalla, una voz que no llega para juzgarte, sino para levantarte, para mirarte a los ojos y decirte algo que cambiará tu historia para siempre. La guerra que te desgastó, la lucha que pensaste interminable, ese capítulo oscuro que creías eterno, ha llegado a su fin, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios decidió intervenir. Y cuando Él habla, el caos se ordena, el miedo retrocede y el destino se alinea. Hoy no es un día más en tu calendario, hoy es el día en que se marca una línea invisible entre lo que sufriste y lo que estás a punto de conquistar, porque cuando Dios declara que la batalla terminó, no es el cierre de tu historia, es el comienzo de tu victoria. Cuando Dios declara el final de la batalla, no se trata de una simple frase bonita para consolar corazones cansados. Se trata de una orden celestial que cambia la atmósfera, que redefine tu realidad y que pone en marcha fuerzas invisibles que comienzan a trabajar a tu favor, aun cuando tus ojos todavía no logren verlo. Porque hay momentos en la vida en los que peleaste tanto, resististe tanto, lloraste tanto, que llegaste a pensar que el silencio de Dios era abandono, que su aparente quietud era indiferencia. Pero mientras tú luchabas en lo visible, Él estaba obrando en lo invisible, moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Dios no necesita hacer ruido para demostrar su poder. Él no grita para imponerse. Él simplemente habla y cuando Él habla todo obedece. Así como en el principio dijo, sea la luz, y la oscuridad tuvo que retroceder sin discutir, de la misma manera cuando Él declara que tu batalla terminó, no hay fuerza, no hay enemigo, no hay circunstancia que tenga autoridad para contradecirlo. Lo que te oprimía pierde fuerza, lo que te detenía comienza a soltarte, lo que te hacía llorar empieza a desmoronarse, no porque tú hiciste algo diferente, sino porque el cielo ya tomó una decisión a tu favor. Y aquí está el punto que muchos no entienden. La victoria no comienza cuando tú ves resultados, la victoria comienza cuando Dios da la orden. Antes de que el milagro se manifieste, antes de que la puerta se abra, antes de que la respuesta llegue, ya en el mundo espiritual se firmó tu triunfo. Pero como somos humanos, muchas veces seguimos mirando las mismas paredes, los mismos problemas, las mismas limitaciones y pensamos que nada cambió, sin darnos cuenta de que todo ya cambió desde el momento en que Dios habló. Quizás tú sigues viendo deudas, conflictos, enfermedades o incertidumbre, pero lo que ves no define lo que Dios decretó. Porque cuando el cielo respalda tu victoria, no importa cuán larga haya sido la guerra, ni cuán fuerte haya sido el golpe, ni cuántas veces sentiste que ibas a caer, lo que importa es que el veredicto final no lo dicta tu dolor, lo dicta Dios. Y cuando Él toma una decisión, no hay apelación, no hay retraso eterno, no hay plan alternativo que pueda invalidar lo que ya fue establecido. Es en ese momento cuando tu fe tiene que aprender a caminar antes de ver, a creer antes de tocar, a sostenerse incluso cuando todo parece igual. Porque la verdadera transformación comienza por dentro, cuando decides alinearte con la voz de Dios por encima de tus emociones, por encima de tus dudas, por encima de tus recuerdos de derrota. No es ignorar lo que sientes, es elegir no vivir gobernado por ello. Porque si Dios dijo que la batalla terminó, entonces tu rol ya no es pelear como antes, tu rol ahora es avanzar con una convicción diferente, con una postura distinta, con una seguridad que no nace de tu fuerza sino de su palabra. Es dejar de reaccionar desde el miedo y empezar a responder desde la certeza, es dejar de mirar atrás con dolor y comenzar a mirar adelante con expectativa, es entender que no estás saliendo de la guerra por casualidad, estás saliendo porque alguien más poderoso que tu problema decidió intervenir a tu favor.
El cansancio que llevas no es una señal de que perdiste, es la evidencia de que estuviste en la batalla, de que no huiste cuando todo se puso difícil, de que te mantuviste de pie incluso cuando tus fuerzas ya no alcanzaban. Hay un tipo de agotamiento que no viene del fracaso, sino de la resistencia, de esas noches largas donde nadie vio tu lucha, de esos días en los que sonreías por fuera, mientras por dentro todo parecía derrumbarse. Y es en ese punto donde muchos confunden el cansancio con derrota, donde creen que porque ya no tienen energía, ya no tienen futuro. Pero el cansancio del que hablo no es el final del camino, es el precio de haber llegado hasta aquí. Porque si realmente hubieras perdido, no estarías sintiendo esto, no estarías aquí buscando una respuesta, no tendrías ese deseo, aunque sea pequeño, de seguir adelante. El hecho de que todavía respires, de que todavía haya algo dentro de ti que no se rinde completamente, es prueba de que la historia no terminó como el enemigo esperaba. Hay personas que se rinden no porque no tengan potencial, sino porque interpretan mal lo que sienten. Piensan que el agotamiento es una señal para detenerse, cuando en realidad es una señal de que están más cerca de lo que imaginan. Porque nadie llega al final de una batalla sin sentirse desgastado. Nadie cruza una temporada difícil sin cicatrices. Nadie atraviesa procesos intensos sin momentos de debilidad. Pero esas marcas no son vergüenza, son testimonios, son la prueba silenciosa de que resististe cuando todo te invitaba a abandonar. Dios no ignora tu cansancio, Él lo entiende mejor que nadie. Él vio cada lágrima que no mostraste, escuchó cada oración que hiciste en voz baja, estuvo presente en cada momento en que pensaste que no ibas a poder continuar. Y aún así no permitió que te detuvieras por completo, porque dentro de su propósito tu resistencia tiene valor. No eres débil por sentirte agotado, eres humano, y en medio de esa humanidad Dios sigue obrando. El problema es que muchas veces medimos nuestra vida por cómo nos sentimos en lugar de por lo que es verdad. Hoy puedes sentirte sin fuerzas, sin motivación, sin claridad, pero eso no cambia el hecho de que seguiste adelante más tiempo del que pensabas posible. Eso no borra las veces que te levantaste cuando querías quedarte en el suelo, ni las decisiones que tomaste aún con miedo, ni los pasos que diste aún sin ver el camino completo. El cansancio también tiene algo que enseñarte, te muestra que no puedes depender solo de tus propias fuerzas, que hay un límite en lo humano y que necesitas algo más grande para sostenerte. Es ahí donde la fe deja de ser un concepto bonito y se convierte en una necesidad real, en una dependencia genuina, en una conexión profunda con Dios. Porque cuando ya no puedes más, es cuando descubres que Él sí puede. No se trata de ignorar tu agotamiento, se trata de no permitir que defina tu destino. Puedes estar cansado y aún así seguir creyendo, puedes sentirte débil y aún así avanzar, puedes tener dudas y aún así confiar. Porque la fuerza no siempre se ve como energía desbordante, a veces se ve como una decisión silenciosa de no rendirse, como un paso pequeño cuando todo dentro de ti quiere detenerse, como una fe frágil que aunque tiembla no se rompe. Dios pelea en silencio mientras tú crees que todo está perdido, y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estás en medio de una tormenta, porque nosotros queremos señales, queremos respuestas visibles, queremos sentir que algo está cambiando, pero muchas veces lo único que percibimos es quietud, un silencio que parece ausencia, una espera que se siente interminable. Y es ahí donde la mente comienza a llenarse de dudas, donde el corazón empieza a cuestionar si realmente Dios está haciendo algo o si simplemente te dejó solo enfrentando la batalla. Pero el silencio de Dios no es inactividad, es estrategia. Mientras tú miras el caos frente a ti, Él está ordenando lo que no puedes ver, moviendo situaciones, alineando personas, cerrando puertas que parecían necesarias y abriendo caminos que ni siquiera habías considerado. El problema es que nosotros medimos la presencia de Dios por el ruido, por lo evidente, por lo inmediato, sin entender que las intervenciones más poderosas muchas veces ocurren en lo oculto, lejos de los aplausos, lejos de la prisa humana. Hay guerras que no se ganan con gritos, se ganan con precisión. Y Dios no actúa desde la desesperación, Él actúa desde el propósito.
Aunque tú sientas que el tiempo pasa y nada cambia, aunque parezca que tus oraciones no encuentran respuesta, eso no significa que no estén siendo escuchadas, significa que están siendo procesadas en un nivel que no depende de tu reloj ni de tu lógica. Porque si Dios respondiera todo al instante, muchas veces recibirías cosas que aún no estás preparado para sostener. Es en ese silencio donde tu fe es probada de la manera más profunda. No cuando todo está bien, no cuando ves milagros evidentes, sino cuando tienes que creer sin pruebas, cuando tienes que sostenerte sin sentir, cuando decides confiar incluso cuando todo a tu alrededor sugiere lo contrario. Esa es la fe que transforma, la que no depende de las circunstancias, la que no se rinde ante la incertidumbre. Mientras tú pensabas que estabas perdiendo, Dios estaba evitando derrotas que ni siquiera sabías que existían. Mientras sentías que todo se cerraba, Él estaba protegiéndote de caminos que te hubieran destruido. Mientras te desesperabas por respuestas, Él estaba construyendo algo más grande de lo que estabas pidiendo. Porque su visión no es limitada como la tuya. Él ve el panorama completo, conoce cada detalle, cada consecuencia, cada posibilidad. Y aunque no lo notes, hay batallas que ya se están resolviendo a tu favor en este mismo instante. Hay decisiones que están siendo influenciadas, hay circunstancias que están cambiando, hay procesos que están avanzando en silencio. No necesitas verlo para que sea real, no necesitas entenderlo para que esté ocurriendo. La fe no exige explicación, exige confianza. El desafío es permanecer cuando todo parece detenido, es no rendirte cuando no hay señales, es no interpretar el silencio como abandono, porque Dios no dejó de trabajar, simplemente eligió hacerlo de una manera que no depende de tu percepción. Y cuando finalmente veas el resultado, cuando todo encaje, cuando entiendas por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron, te darás cuenta de que nunca estuviste solo, de que cada momento de silencio estaba lleno de intención, de que cada segundo de espera tenía un propósito oculto que siempre estuvo a tu favor. El cierre de una guerra no siempre se siente como victoria al principio, porque cuando has vivido tanto tiempo en lucha, en tensión, en resistencia constante, tu mente se acostumbra al conflicto como si fuera normal. Y entonces, cuando la batalla empieza a terminar, cuando las cargas comienzan a aflojarse, cuando las puertas del conflicto empiezan a cerrarse, muchas veces no lo reconoces como liberación, sino como incertidumbre. Porque lo conocido, incluso si duele, se siente más familiar que lo nuevo, incluso si lo nuevo es libertad. Hay temporadas en las que Dios no solo te saca de la batalla, también te saca de la mentalidad de guerra. Y eso es más profundo de lo que parece, porque no se trata solo de cambiar tu situación externa, sino de transformar tu forma interna de ver la vida. Durante mucho tiempo aprendiste a sobrevivir, a anticipar golpes, a prepararte para lo peor, a caminar con cautela emocional, a no confiar demasiado, a no esperar demasiado, a no abrir demasiado el corazón. Y ahora que la guerra está terminando, esa armadura que te protegió también comienza a pesar. El problema es que uno puede salir de la batalla sin que la batalla salga de uno. Puedes estar en un nuevo escenario, pero seguir reaccionando como si estuvieras en el antiguo. Puedes estar en un tiempo de paz, pero seguir esperando ataques, seguir interpretando señales de peligro donde ya no hay enemigo. Y es ahí donde muchos no disfrutan su victoria, porque su interior todavía está programado para la supervivencia. Dios no solo termina guerras, también reconstruye identidades. Porque después de una batalla larga, uno ya no recuerda cómo era vivir sin presión, sin ansiedad, sin ese constante estado de alerta. Y el cielo no solo te libera de lo que te atacaba, también te invita a soltar lo que te endureció. Pero soltar no siempre es fácil, porque lo que te protegió en un momento, aunque te haya lastimado, también te dio sensación de control, de estructura, de defensa. Y entonces, el verdadero desafío comienza cuando ya no hay enemigo visible, cuando ya no tienes a quién culpar, cuando ya no tienes contra qué pelear.
Porque en ese espacio vacío aparece algo más difícil de enfrentar, tú mismo sin la guerra, tus pensamientos sin la distracción del conflicto, tus emociones sin el ruido del problema, tu corazón sin la excusa del dolor constante. Hay personas que incluso extrañan la intensidad de la batalla, no porque quieran sufrir, sino porque no saben cómo vivir en calma. Y es ahí donde Dios comienza una obra más delicada, la de enseñarte a respirar sin tensión, a confiar sin sospecha, a avanzar sin miedo constante. Porque la victoria no es solo salir de la guerra, la victoria es aprender a vivir después de ella. El cielo no te libera para dejarte vacío, te libera para llenarte de algo nuevo, pero ese proceso requiere desaprender, requiere soltar reflejos antiguos, requiere dejar de reaccionar como alguien que todavía está en peligro. Y eso toma tiempo porque la mente tarda en creer lo que el alma ya recibió. El cierre de la batalla no siempre viene con aplausos, a veces viene con silencio, con reajuste, con desorientación momentánea, con la sensación extraña de no saber qué hacer con la paz, con la calma, con la ausencia de conflicto, con el espacio que antes ocupaba la lucha diaria, y en ese espacio comienzan a aparecer preguntas nuevas, emociones distintas, pensamientos que no estaban presentes en medio de la guerra, como si el alma estuviera aprendiendo a habitar un lugar que antes solo imaginaba de lejos. Lo que parecía tu final era solo el escenario de tu milagro, y esta es una de esas verdades que solo se entienden cuando miras hacia atrás y empiezas a ver con otros ojos lo que antes te rompía. Porque en el momento del dolor nadie piensa que eso puede ser parte de algo más grande, nadie siente que la presión tiene propósito, nadie interpreta la pérdida como preparación, nadie imagina que lo que está viviendo en ese instante oscuro está siendo usado para construir algo que todavía no puede comprender. Pero Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una espera, ni una puerta cerrada, ni una traición, ni un silencio incómodo. Todo lo que parecía confusión estaba siendo tejido con intención. Hay momentos en los que tú crees que se terminó todo, que la historia llegó a su punto final, que ya no hay más oportunidades, que lo que perdiste no vuelve, que lo que se rompió no se repara, que lo que se cayó no se levanta. Pero Dios no trabaja dentro de los límites de tu percepción. Él no se detiene donde tú te detuviste. Él no termina donde tú pusiste un punto. Él sigue escribiendo, incluso cuando tú dejaste de leer, incluso cuando tú cerraste el capítulo por dolor. Él sigue construyendo narrativa donde tú solo ves ruinas. Lo que para ti fue cierre, para Dios fue transición. Lo que para ti fue derrota, para Dios fue preparación. Lo que para ti fue pérdida, para Dios fue espacio abierto para algo nuevo. Y muchas veces el problema no es lo que pasó, sino cómo lo interpretaste mientras pasaba. Porque si defines tu vida solo por lo que perdiste, nunca vas a entender lo que estás a punto de recibir. Si te quedas mirando la puerta que se cerró, vas a perderte las que ya se están abriendo en otro lugar, en otro tiempo, en otra dirección que todavía no has considerado. Dios tiene una manera extraña de convertir escenarios finales en comienzos disfrazados, de transformar despedidas en reinicios, de usar lo que parecía destrucción como base para reconstrucción. Y en ese proceso, muchas veces tú te sientes en medio de nada, como si estuvieras suspendido entre lo que ya no es y lo que todavía no llega, como si el terreno debajo de tus pies hubiera desaparecido, pero en realidad no estás cayendo, estás siendo movido. El problema es que nosotros queremos entender el milagro antes de atravesar el proceso. Queremos ver el resultado sin haber pasado por la transformación. Queremos la gloria sin la historia. Pero Dios trabaja diferente. Él primero te lleva al punto donde todo parece terminar, para demostrarte que Él puede empezar de nuevo en el mismo lugar donde tú creíste que no había nada más que hacer.
Y es ahí donde el alma aprende a confiar de una manera distinta, no porque todo se ve bien, sino porque decides creer incluso cuando no se ve nada, cuando las evidencias no acompañan, cuando los recuerdos duelen, cuando las expectativas se rompen. Es una confianza que nace en la tensión, que se fortalece en la espera, que madura en el silencio, que crece en lo invisible. Lo que parecía el final muchas veces es solo el momento exacto donde Dios decide entrar con su versión de la historia, y esa versión no siempre coincide con lo que imaginabas, pero siempre termina siendo más grande, más profunda, más inesperada, más alineada, con un propósito que en su momento no podías entender, y en medio de ese proceso empiezas a darte cuenta de que no estabas siendo abandonado, estabas siendo guiado a un punto donde tu vida dejaría de depender de lo que se fue y comenzaría a sostenerse en lo que viene, incluso cuando todavía no tiene forma visible. Tu victoria comienza cuando decides creerle a Dios por encima de tus emociones, y esa decisión no es algo que se toma una sola vez en un momento de inspiración, sino que se renueva en medio de la batalla interna más intensa que puedes experimentar, porque tus emociones no son neutrales, tus emociones hablan, gritan, contradicen, presionan, interpretan la realidad desde el dolor acumulado, desde las decepciones no sanadas, desde las esperas que se hicieron largas, desde las respuestas que nunca llegaron en el tiempo que tú esperabas. Y es precisamente ahí donde se libra una de las guerras más silenciosas de la vida, la guerra entre lo que Dios dice y lo que tú sientes, entre la promesa y la percepción, entre la verdad eterna y la reacción momentánea, porque lo que sientes es real en tu experiencia, pero no siempre es verdadero en tu destino, y aprender a diferenciar eso es parte del proceso de madurez espiritual que te lleva de sobrevivir a realmente avanzar. Hay días en los que tu corazón te va a decir que te detengas, que no vale la pena seguir intentando, que ya has esperado demasiado, que has creído demasiado, que has perdido demasiado. Y en esos días tu mente va a buscar argumentos para justificar la rendición, va a recordar cada fracaso, cada puerta cerrada, cada promesa rota, cada silencio incómodo, y va a construir una narrativa que parece lógica, pero que no necesariamente es verdadera, porque la emoción tiene memoria selectiva, recuerda lo que duele con más intensidad que lo que sana, amplifica las heridas y minimiza los avances. Te hace olvidar cuántas veces fuiste sostenido cuando pensabas que ibas a caer, cuántas veces saliste de lugares donde pensaste que te quedarías para siempre, cuántas veces sobreviviste a temporadas que parecían imposibles, y sin embargo aquí estás respirando, avanzando, incluso cuando no te sientes fuerte. Creerle a Dios por encima de tus emociones no significa negar lo que sientes, significa no permitir que lo que sientes tenga la última palabra. Es reconocer tu dolor sin permitir que tu dolor defina tu identidad. Es escuchar tus dudas sin convertirlas en dirección, es sentir miedo sin obetamen o sobenbe estar cansado sin rendirte, es estar confundido sin perder el rumbo. Y esto no es fácil, porque todo en ti quiere respuestas inmediatas, quiere señales claras, quiere garantías visibles, pero la fe muchas veces te pide caminar sin mapa, avanzar sin evidencia, confiar sin explicación completa. Y ahí es donde muchos se detienen, no porque no tengan fe, sino porque no han aprendido a sostener la tensión entre lo que ven y lo que creen. Dios no te pide que ignores tus emociones, te pide que no las conviertas en tu autoridad, porque tus emociones cambian con el día, con las circunstancias, con las noticias, con los recuerdos, pero su palabra permanece incluso cuando todo dentro de ti fluctúa, incluso cuando el entorno se mueve, incluso cuando tu interior parece inestable. Y
Y en ese punto crítico, cuando todo dentro de ti te empuja a rendirte, es donde una decisión silenciosa cambia la dirección de todo. Una decisión que no siempre se siente poderosa en el momento, pero que redefine tu camino a largo plazo. La decisión de seguir confiando, aunque no entiendas, de seguir avanzando, aunque no sientas, de seguir creyendo, aunque no veas.